En esta lección vamos a estudiar otra diferencia que tienen los jugadores fuertes con relación a los demás. Hablamos de la dirección del ataque. Veamos el esquema que estamos utilizando en este curso, ya que es la base para todo lo demás. Los ejemplos específicos son aplicaciones del esquema general. ¿Por dónde tratan de atacar los jugadores inexpertos? Estos ven las partidas a través de los ojos del escenario 1, por lo cual siempre tratan de atacar al rey. El rey normalmente está enrocado, entonces buscan atacar por el flanco de rey en la mayoría de los casos, y a veces por el flanco de dama dependiendo de si el oponente ha enrocado en corto o en largo. ¿Qué diferencia hay en esto con lo que se ve en las partidas de los jugadores fuertes? En las partidas de los grandes maestros se aprecia que la dirección de sus ataques es normalmente diferente porque se comprende que por encima de todo hay una lucha por la actividad y es necesario asegurarse antes que nada de conseguir una actividad superior. A los grandes maestros les encanta atacar por el centro. Ellos saben que si logran atacar allí, ubicar sus peones y piezas allí, alcanzarán la dominación. Este último es el ideal que el jugador de ajedrez debe perseguir. Un estado en el que tus piezas controlan todo el tablero, mientras que las piezas de tu oponente se quedan pasivas en sus primeras filas. Por eso es que a los jugadores fuertes realmente les encanta atacar por el centro. Adicionalmente, ellos saben también que pueden atacar por un flanco, aunque el rey contrario no esté allí, ya que todavía se pueden atacar los peones. Los peones son incluso más fáciles de atacar. Esa es la diferencia en la forma de pensar entre los jugadores fuertes y los demás. Ahora veamos unos ejemplos de cómo funciona todo esto en el tablero. Esta posición es de una partida de jugadores de club. Es el turno de las negras. ¿Qué piensas de la posición? ¿Cómo jugarías con las negras? Este tipo de posiciones son usualmente muy difíciles para un jugador principiante o de nivel intermedio, porque al examinar la posición blanca notamos que las negras no tienen cómo llegar a atacar al rey. No hay piezas negras alrededor y es realmente difícil imaginarse cómo podrían las negras llevar las piezas allí. El rey blanco no puede ser por ahora un objeto de ataque. Por otro lado, las negras han terminado de desarrollar sus piezas y todas están en juego, lo cual es la tarea principal de la apertura y está bien. Pero ahora hemos llegado al medio juego, y aquí es donde los jugadores tienen muchos problemas porque no saben con seguridad qué deberían hacer. Si entiendes el tema de esta lección, y en general el concepto de todo el curso, las cosas se vuelven realmente fáciles para ti porque te repito que ante todo debes tratar de atacar en el centro. Es posible que esta sea la mejor estrategia siempre, avanzar en el centro, jugar por allí, mover los peones y piezas hacia allí y atacar algo allí. Adicionalmente sabes que además de atacar al rey también puedes atacar los peones. En muchos casos la mejor opción es atacar los peones. Pensando en todo lo anterior debemos ver aquí primero cuáles son las oportunidades que tienen las negras por el centro. ¿Hay alguna manera de avanzar por allí y de moverse hacia el centro? Bueno, potencialmente se podría avanzar el peón a D5. Pero en este caso en particular no se ve bien, aunque sea una opción. De cualquier manera es uno de los movimientos que debemos considerar. Otro movimiento que parece más sólido es caballo E5. Primero que todo se descubre un ataque sobre el peón E4, lo cual está muy bien, y en general se abre la diagonal para el alfil de B7, lo cual es mejor. El caballo desde E5 tiene la posibilidad de saltar a C4 en el futuro si no lo capturan. Y si lo capturan, caballo por E5, D por E5, se crean para las negras unos peones doblados. Sin embargo, tener peones doblados en el centro no es malo, porque dan control adicional de más casillas importantes. Casillas que están en el centro. De hecho, tener peones doblados puede ser muy ventajoso así, y recordemos
que el peón D4 sigue atacado. Regresamos aquí. En total, el movimiento hacia el centro de caballo E5 era probablemente la mejor opción para las negras. Pero si no se quiere jugar ¿qué otra cosa se podría jugar? Bien, debemos pensar en cómo podemos atacar los peones del oponente. Usualmente los objetos de ataque más fáciles son los peones avanzados y los peones débiles. Por cierto, es por eso que también el movimiento caballo E5 era bueno, porque terminaba atacando al peón avanzado de E4. El otro peón más avanzado está en B4. ¿Hay alguna manera de atacarlo? Por supuesto que sí. Las negras pueden avanzar su propio peón a A5 para atacar el de B4. A5 también causa problemas a las blancas. ¿Qué pueden hacer? Podrían responder con C3 para defender, pero entonces el alfil de B2 se volvería muy inútil. Y que quede fuera del juego sería magnífico para las negras. Por otro lado, en caso de B por A5, las blancas estarían destruyendo su estructura de peones en el flanco de dama y creándose muchas debilidades. Con caballo por A5 se ataca el alfil en B3 y se apunta a la casilla C4. Igual que en la línea caballo E5, el peón E4 quedaría bajo el fuego de las piezas negras. En resumen, todo esto sería perfecto. Volviendo a la posición inicial de este ejemplo, podemos ver que las negras contaban con opciones muy buenas para continuar. Sin embargo, debemos notar que estas opciones solo se pueden encontrar con la visión que nos da el escenario 2, cuando pensamos en cómo atacar los peones del oponente y cómo activar las piezas. Porque si usas la visión que te da el escenario 1, solo puedes pensar en dar mate al rey, y al no encontrar una ruta te sumirás en una confusión total. Exactamente esto fue lo que le sucedió al jugador en la partida real. Él no sabía qué hacer y jugó aquí caballo D7. Siguió caballo D4 y caballo F8. Tal vez preocupándose porque las blancas sacrificaran algo en E6. Por eso se jugó caballo F8. Pero de todas maneras, el movimiento de este caballo es muy pasivo. El jugador de las negras parece no saber qué hacer. Dama G3. Ahora apuntando a la casilla G7 con dama y alfil. Las negras también reaccionan a esto intentando cubrir la diagonal con caballo E5. Sigue F4. Caballo E a G6. Sigue F5. Finalmente las blancas consiguen un ataque devastador. Como has visto en las últimas jugadas, las negras no sabían bien qué hacer. Estaban saltando con su caballo de un lado a otro. Solo estaban reaccionando a las amenazas de las blancas, tratando de detenerlas sin éxito. Y esto es muy triste para las negras porque veíamos que unas jugadas antes tenían un juego muy prometedor por delante. Solo necesitaban saber cómo jugar, cómo planificar con la visión que da el escenario 2. Dejamos aquí esta partida. Puedes verla toda en los archivos PGN que acompañan el curso. Las negras perdieron rápidamente. Espero que hayas entendido la idea central de cómo planificar, cómo puedes jugar por el centro y por el flanco de dama, y cómo puedes atacar los peones y no solo el rey del oponente. El siguiente ejemplo es del brillante Magnus Carlsen. Seguimos viendo partidas de este personaje. Es el campeón y número 1 del mundo. ¿Cómo negarnos a estudiarlo? Aquí tenemos una posición de medio juego. De nuevo es una situación en la que para muchos jugadores sería muy difícil encontrar qué hacer con las blancas. Pero yo espero que para ti no sea así porque ya has aprendido que primero que todo a lo que tienes que poner atención es al centro del tablero
y de ser posible tratar de atacar allí. Además sabes que puedes atacar los peones. Sabes que en muchos casos estas dos ideas son mucho más realistas que tratar de atacar al rey enemigo. Exactamente lo mismo pensó Carcel en esta posición. Él pensó en que las negras tenían dos peones avanzados en el centro. Y uno de estos, el de C5, ya estaba bajo el fuego de sus piezas. Las blancas ya están poniendo algo de presión allí. Carlsen pensó entonces en seguir reagrupando sus piezas de manera que pudiera presionar más y atacar estos dos peones centrales. Se le ocurrió ejecutar una maniobra interesante con el alfil. Alfil B1, torre C8, alfil A2. Anteriormente, solo el peón de C5 estaba siendo atacado. Ahora, con la ayuda del alfil en A2, las blancas están apuntando también al segundo peón. Sigue A6. Se expulsa el caballo que va a C3 y alfil G7. Y ahora se puede comenzar a atacar directamente esos peones centrales. D por C5, B por C5, alfil E1, se libera la línea. El propósito de este movimiento es abrir la columna D para la dama. De repente, el peón negro en D5 está siendo atacado por el alfil, perfectamente ubicado en A2 junto a la dama y el caballo. Las negras comienzan a tener problemas, por eso juegan D4. A propósito de este avance de peón, ¿cuál es tu primer impulso aquí? Con las blancas. ¿Tomar o no tomar este peón? Tomarás y te arrepentirás, ¿recuerdas? El primer impulso debe ser evitar tomar. Y eso es exactamente lo que hizo Carlsen. En lugar de tomar, jugó caballo A4. Vemos lo adecuado que es dejarle el peón en C5 a las negras, en lugar de ayudarles a intercambiarlo cuando tomamos en D4. De esa manera, el peón sigue en C5 y las blancas pueden tomarlo próximamente. Las negras realmente no tienen cómo defenderlo. Ambos peones, el de C5 y el de D4, están colgando porque están siendo atacados varias veces por las piezas blancas. Comprobamos cuán fácil fue para las blancas ganar una ventaja concreta. El ataque nació de apuntarle a los peones centrales negros. Caballo D7, tratando de sostener el peón, pero las blancas encuentran una buena jugada táctica. Alfil por F7, jaque. Esto no es un intento de atacar al rey enemigo, solo es una pequeña táctica para ganar un peón. Después de que las negras recapturan, sigue dama B3. Con el jaque se recupera la pieza y en la combinación se ha ganado un peón. Rey F8, dama por B7. Torre por E3. Las negras también toman un peón y atacan el caballo blanco. Caballo G3. Y aunque la posición ha cambiado un poco, podemos ver que la imagen general sigue siendo la misma. El peón negro en C5 sigue estando atacado. Y también el peón en A6 está colgando. Para completar, la dama blanca en B7 es molesta y apunta a varias de las piezas negras. Sigue caballo E5, tratando nuevamente de respaldar el peón de C5. Alfil D2, ataca la torre, que queda casi atrapada. Torre D3, única casilla que le queda. Y de paso atacando al alfil. Pero caballo E4 lo protege. Y ataca otra vez el peón de C5. Torre B8,
La dama atacada va a D5. Se podría haber tomado el peón de A6, pero centralizar las piezas es siempre una gran idea. Finalmente vemos que las negras no tienen salvación. El peón en C5 está listo para ser capturado en la siguiente jugada. La torre en D3 está atrapada. El rey negro está descubierto, es vulnerable de alguna manera. A pesar de que las blancas ni siquiera pensaron en atacarlo, ya que estaban dedicadas a atacar a los peones débiles. Siguió torre por D2, caballo por D2. Las negras sacrificaron desesperadamente la calidad, pero la situación no cambió mucho. Aquí siguió caballo D3, torre C2, dama E7, caballo E4, caballo F4, dama C4. Las negras se rindieron en esta posición debido a las pérdidas materiales. Las blancas van a tomar pronto el peón de A6 y el peón de C5. En general la posición de las negras se derrumba. Hemos visto un gran ejemplo de Magnus Carlsen sobre cómo jugar en el medio juego, cómo atacar. Viste que él siempre puso su atención en atacar los peones del oponente, especialmente los centrales, y esto le trajo una victoria fácil. Por supuesto que solo es fácil cuando conoces el plan correcto. El plan correcto para el medio juego es en la mayoría de los casos, no siempre, pero sí en la mayoría de los casos, jugar por el centro. Después de que consigas un buen control de las casillas centrales, después de que ganes ventaja allí, y ojalá que consigas una posición dominante, puedes empezar a pensar en atacar al rey o a los peones, sabiendo que ambos son muy buenos blancos de ataque a los que se puede apuntar.